Muy bien, Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto poder saludarlos esta mañana. Gracias a Dios por esta bendición y esta oportunidad que nos permite el Señor de poder estar aquí en este lugar. Tenía, decía el pastor, como 15 años, casi 15 años que no llegaba aquí, que no venía aquí a la iglesia. Y es para mí un honor y una bendición el poder saludarles esta preciosa mañana. Agradecido con Dios por la vida, por la salud que nos presta, de poder adentrarnos en los quehaceres de la obra del Señor. Una de las tareas más lindas que Dios nos ha dado como siervos suyos, como hombres y mujeres que nos preparamos todos los días para servir a Dios en el ministerio. Yo creo que uno de los desafíos más grandes que Dios nos ha entregado es el desafío de administrar, es el desafío de poder hacer las cosas lo más ordenado y lo más organizado posible. Una de las carencias más grandes que existen en el ministerio de la iglesia local tiene que ver con la falta de administración. Y a veces nosotros pensamos que la administración es netamente gerencial o es 100% gerencial, pero sin darnos cuenta que la administración es una de las tareas más importantes que Dios nos ha entregado, que el cielo nos ha delegado. Tengo la bendición y la dicha de dictar esta materia por más de 10 o 12 años. Por pura gracia y misericordia del Señor, les voy a contar un poquito de historia para que me conozcan y yo conocerlos a ustedes. Mi madre murió teniendo 39 años de edad, muy joven. Yo tenía 17 años cuando mi madre falleció. Mi madre no alcanzó a estudiar, yo creo que hasta primero de primaria fue lo que ella estudió. Nosotros somos originarios de un rancho o de un ejido muy pequeño, allá en Coahuila. El ejido se llama San Francisco, donde era originario el papá del pastor Misael Reyes. Él salió de ese ejido, el ejido San Francisco, y de ahí salimos nosotros. Mi madre, 39 años de edad, era tan impresionante su forma de administrar, porque ella decía que cuando haces las cosas bien organizadas, con lo poco haces mucho. Y esa era la frase que ella decía: hijo, con lo poco haces mucho. Y bueno, con 39 años de edad, ella, recién casada, ya había levantado su tienda con mi papá, como supermercado. Había construido ya su casa sin deberse la Infonavit, como decimos en México. Ya había comprado su segunda casa, ya había comprado un terreno más, ya tenía su automóvil, ya tenía su ranchito. Y un día me llamó mucho la atención porque le dije: mamá, bueno, ¿por qué usted, si no estudió y no sabe escribir muy bien, cómo es que ha hecho tantas cosas si usted no ha estudiado una carrera de administración, de finanzas, no es gerente de ninguna empresa? Y me contestó así: hijo, es que para poder hacer algo en esta vida se necesita ser disciplinados y organizados con todos los recursos que el cielo nos da. A ver, ¿cómo, mamá? Es que Dios tiene todos los recursos que uno necesita para fructificar. Todos los recursos los tiene el cielo. Pero si nosotros queremos fructificar, necesitamos ser administradores de la gracia que el cielo nos confiere para hacer cosas grandes. Y me quedé con eso. Yo tenía 16, 17 años cuando yo escucho que mi madre me da un concepto muy básico de lo que para ella era la administración. A la vuelta del año ella se enferma, le da un derrame cerebral, dura más de 95, 96 días en el hospital y fallece. Cuando ella fallece, yo me quedé con una frase, y la frase era: Dios bendice a la gente disciplinada y a la gente organizada.
Dios bendice a quienes saben hacer mucho con lo poco que Dios les confía. Y eso para mí fue una enseñanza. Y yo dije, yo quiero estudiar algo que algún día pueda ayudar a que todo lo que hagamos lo hagamos con orden en el ministerio, y que podamos crecer y que podamos fructificar. Y a partir de ahí comenzó mi trabajo en la administración. Entré a estudiar en el nivel básico administración. Tuve la bendición de graduarme del nivel básico de lo que se le conoce como preparatoria. Posteriormente entré a estudiar la licenciatura en administración de empresas, y cada una de mis materias yo las estudiaba recordando las frases que mi madre me decía. Yo la miraba como, sin saber leer ni escribir y tener solamente el primer grado de la primaria, y haber repetido 3 veces el primer grado de la primaria porque no avanzaba y no podía avanzar, yo decía, wow, ¿cómo esta mujer puede conseguir un montón de cosas si muy apenas sabe leer y escribir? Y ahí es donde se venían a mi mente las frases que ella decía. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Comencé a estudiar pensando en que sí se puede ser un buen administrador si con las herramientas que se te entregan las pones al servicio del Señor. Así me gradué de la universidad. Posteriormente me caso. Dios me dio la bendición de casarme. Aquí voy a estar manejando la presentación. Y Dios me regaló a esa preciosa mujer, y Dios me regaló 4 preciosos hijos: Danielito, Isaac, Asaf y Eliseo. Esa es la familia que Dios me regaló. Cuando yo me casé, decidí entrar a estudiar la maestría, porque a la iglesia donde llegué a pastorear en ese tiempo era una iglesia muy pequeña. Tenía por ahí de 96 miembros, 90 miembros. Estaba pequeño el lugar donde yo estaba predicando, porque en su tiempo era una iglesia grande y habían pasado muchos detalles y problemas. Y cuando llegó la iglesia, pues ya se encontraba dividida y como con 96 personas. Pero uno de los problemas más grandes que tenía la iglesia es que los jóvenes no querían estudiar. Solamente teníamos a una persona que ya estaba jubilada, que era maestra de primaria, y en su tiempo había sido maestra, pero ahora era jubilada. Teníamos una sola persona profesionista. Teníamos 25, 22, 25 jóvenes de esos 90 y tantos. Y yo recuerdo que cuando les digo que están estudiando, la mayor de ellos, la mayor parte de esos jóvenes decían, estoy trabajando, no terminé la preparatoria, estoy trabajando. De tal manera que eso me hizo a mí entender que necesitábamos levantar a una generación que no solamente fuera ungida, sino que también fuera versada, entendida. Y he decidido yo en los últimos años llevar un mensaje a una generación que no solamente tiene que ser versada, sino que también tiene que ser ungida. O que no solamente tiene que ser ungida, sino que también tiene que ser versada, inteligente. La unción no está peleada con el conocimiento. Y hoy necesitamos más que nunca hombres y mujeres que a los lugares a donde Dios los llame a ministrar, a predicar, a compartir, sean personas con la unción del Espíritu de Dios, pero también con conocimiento. Yo no sé cuántos crean eso, pero yo creo que Dios va a levantar una generación ungida, pero también versada. Así es que bueno, me caso, y como veo este problema con los jóvenes de nuestra iglesia, decido entrar a la maestría. Y ya después los chavos de la iglesia o los jóvenes de la iglesia decían, bueno, pastor, ¿y usted cómo le hace si está pastoreando? Está casado, ya había nacido mi primer niño y ahora está estudiando una maestría también. Y cuando me dice un joven eso, de allí me pesqué, de allí me tomé para decir, si yo puedo, ustedes pueden. Si yo puedo, ustedes pueden. De tal manera que comenzamos a levantar un remanente de jóvenes
que habían dejado trunca la secundaria, la preparatoria, unos habían entrado a la universidad y se habían salido en el primer semestre, comenzaron todos a estudiar y a estudiar. Y bueno, ya para cuando mi niño Daniel tenía 2 años, el mayor, ya había terminado yo la maestría, y a los 2 años de haber nacido Daniel, nació Isaac, y cuando nace Isaac yo comienzo un nuevo reto, que fue estudiar el doctorado en administración también. Ya después de 5 años Dios me permitió graduarme. Entonces, ¿qué les cuento esto de una manera general para decirles cómo nació mi pasión por la administración? Porque para mí es una pasión. Yo lo digo siempre en la clase y lo digo con mucho respeto y con mucha precaución. Es una materia que para yo poder dar la clase tengo 18 años estudiando administración. Desde la preparatoria, la universidad, la maestría y el doctorado. Toda mi vida he estudiado administración, basado en cómo una mujer, reprobando 3 veces el primero de primaria, pudo entender lo que era la administración desde un concepto muy básico, que todo tiene que ver con orden y con disciplina, y que todo tiene que ver con poner a trabajar los recursos que están en tus manos, y cuando esos recursos que están en tus manos los dosificas, los planificas, los controlas, los direccionas, los organizas, podemos conseguir muchísimos resultados. Entonces, mis hermanos, es un gusto para mí estar con ustedes esta mañana. Es un placer poder saludarles. Mi nombre es Daniel Sandoval, originario de Monclova, de Coahuila, por gracia y misericordia de Dios, casado, con 4 hijos, pastor de la iglesia Vida Monclova y fundador de la asociación o de la fundación Vida Monclova. Tenemos la bendición de ayudar a los adultos mayores, de ayudar a los niños que se encuentran en vulnerabilidad, abriendo los comedores y abriendo comedor para el adulto mayor. Ese es nuestro trabajo allá en México. Ya por 13 o 14 años he sido profesor secular, doy clases en preparatoria y en universidad. Y bueno, ya después de un tiempo para acá dejamos por completo las aulas de clase con los jóvenes y hemos estado trabajando directamente en el Ministerio de la Educación Cristiana, en el Instituto Bíblico, en la facultad, en ISUM, y ahora para mí es un privilegio el poder compartir con ustedes esta linda materia. Qué honor poder saludarles, qué gusto verles esta mañana, esperando en Dios y nos pasemos estas horas de la mejor forma, de la mejor manera. Yo les pido que de pronto, cuando yo vaya avanzando en lo que les voy a compartir, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, pueden levantar su mano sin ningún problema. Disfruten la clase, vamos a disfrutar. Si alguien tiene alguna duda de veras, de corazón, puede levantar su mano sin ningún problema. Muy bien, deme la oportunidad de conocerlo así rápidamente, aunque sea su nombre, para poder tener un poquito de mayor contacto con usted. Comenzando de aquí, hermana, nos dice su nombre, por favor. Mireya Gamboa, bienvenida, qué gusto poder saludarle, hermano. Noemí, Dios te bendiga, Noemí, qué gusto saludarte. Olga Lidia Jaramillo, qué gusto poder saludarle. Ándele, excelente. No, ya tiene 10, ya, si quiere salirse de la clase, ya no, ya, gracias, ya no pasa nada, ya. Es de Coahuila también, qué bendición. ¿De qué parte de Coahuila? San Pedro, Coahuila, qué bendición, qué gusto saludarle, amén, hermano. Magali, Dios te bendiga, Magali, qué gusto saludarte, hermana. Sheila, Dios te bendiga, bienvenida a esta clase, qué gusto saludarte, hermano. Josué, Dios te bendiga, Josué, qué gusto saludarte, bienvenido, hermano. Jonathan, Dios te bendiga, qué gusto poder saludarte, hermano. Rosa María Ramírez, qué gusto poder saludarle, bienvenida a esta clase, hermano. René, Dios le bendiga, hermano René, qué gusto poder saludarle, bienvenido a esta clase, hermano. Adriana García, qué gusto saludarle también a usted, bienvenida, esperando en el Señor y se pueda gozar en esta clase, hermano. Daniel o Dani,
Dani, bienvenido Dani, Dios te bendiga. Qué gusto poder saludarte, a disfrutar esta clase. Hermano Abel Rodríguez, qué gusto poder saludarle, hermano Abel. Bienvenido, hermano. Manuel Rubalcaba, bienvenido. Qué gusto poder saludarle, hermano. De Nuevo Laredo, Antonio Chávez Macías, bienvenido, hermano. Qué gusto poder saludarle. Ahí atrás, ¿quién nos acompaña? Oh, Sabinas, Coahuila. Qué bendición poder saludarle. Qué gusto. Bienvenida a la clase. ¿Va a tomar la clase también? Ándele. ¿Su nombre? Soy la bienvenida. Qué gusto poder saludarle. Gracias. Amén. ¿Y tenemos gente allí en la plataforma? Seth Romero de Venezuela. Bienvenido. Qué gusto poder saludarle. ¿Dónde está? ¿Lo podemos ver en la pantalla? ¿No? Acá, ¿no tenemos nadie en la plataforma conectado ahorita? Ajá. ¿Quién más está para saludarles? Qué gusto poder saludarles a los que están en la plataforma. Dios les bendiga. Excelente, mira, ahí estamos ya. A los que están en la plataforma, Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles. Esperando en el Señor y si estén conectados ahí, hermano Joel, Dios le bendiga. Qué gusto saludarlo. Ahí está, Dios le bendiga. Bienvenidos a la clase. Muy bien, vamos a aprovechar entonces esta oportunidad. ¿Sí tienen todos el documento que se les hizo llegar? ¿Sí? Muy bien. Vamos a aprovechar esta oportunidad. Yo no sé si me puedan facilitar un documento, si me permite, hermana, una libreta. Muy bien, en lo que llega la libretita, solamente para hacerles una pregunta, y esta pregunta nos va a ayudar para que todos tengamos una amplitud de lo que vamos a estar haciendo en el transcurso de esta mañana. De los que tenemos, muy amable, de los que tenemos en este lugar, en este momento, ¿alguien de ustedes ha tenido la dicha o la bendición de estudiar en algún momento de su vida administración? ¿Alguien ya ha tomado una materia de administración? ¿Alguien lo ha hecho? ¿No? ¿Hace mucho tiempo? Ahora, para ustedes, ¿qué tan importante es la administración para el ministerio? ¿Alguien de aquí es pastor o encargado de alguna obra, hermano? ¿Alguien de aquí está pastoreando o encargado de alguna obra? ¿O todos somos miembros de una iglesia y ayudamos o colaboramos de una o de otra forma, verdad? Algún ministerio que tenemos realizando. Mire, cuando nosotros hablamos de la administración juega un papel muy importante, porque el mismo Señor constituyó qué tan importante debería de ser el trabajo de los que administran la multiforme gracia de Dios. Y yo les decía hace unos minutos que el cielo está lleno de recursos. La gran pregunta es: ¿qué hacemos con los recursos que el cielo tiene? Porque no solamente se trata de que yo tome posesión o posición de un lugar o de unas personas o de unos recursos sin saber hacia dónde voy a llevar lo que el cielo me ha confiado. De tal manera que esta materia, ustedes tienen ahí el plan de curso, nos va a ayudar a facilitar toda nuestra tarea como administradores de la gracia de Dios. Las generalidades del curso aquí las tenemos: administración para el ministerio. El libro de texto
ustedes lo tienen frente a ustedes. Es un extracto del libro de administración que un servidor escribió y quise yo tomar las partes más importantes para que ustedes las tengan, pero también, si me lo permiten, vi que hay un grupo de WhatsApp en el cual me incluyeron. No sé si con confianza pudiera yo regalarles ahí libros de administración, de finanzas para el ministerio, libros que tienen que ver con la materia, lo que vamos a estar estudiando. Entonces yo voy a estar subiendo ahí documentos al día de hoy. Les voy a subir algunas presentaciones de PowerPoint, les voy a subir algunos libros de administración. Hay un libro muy lindo que se llama Dígale a su dinero a dónde ir. Entonces, cómo trabajar con el dinero, con el recurso de Dios, cómo hacer planes administrativos en la iglesia local y ayudar en nuestras iglesias para la captación de fondos, por ejemplo. Cómo hacer planes de trabajo, cómo hacer proyectos de mejora. Entonces yo les voy a estar subiendo ahí en el grupo información para que ustedes tengan una carpeta que tenga que ver con todo lo que es la materia de administración. Así es que administración o la materia es un estudio de los principios administrativos que se pueden aplicar en la vida ministerial para una mayor efectividad en el desarrollo de su trabajo como administrador de la obra de Dios. En tal estudio se estará aplicando un proceso administrativo que ayudará a una mayor efectividad de nuestro trabajo como administradores de la obra de Dios. Posteriormente están los objetivos, el contenido sintético, tenemos el desarrollo de las competencias y quiero llevarlos a los criterios generales de evaluación. Aquí en los criterios vamos a hacerlo de una manera muy práctica y se lo voy a explicar. Al finalizar del documento, usted tiene aquí el documento, al principio tiene usted la parcelación de la materia, ¿estamos bien? Que es lo que vamos a estar haciendo con el transcurrir del día, de las horas. El tema, los trabajos en clase y las tareas anticipadas. Pero al finalizar, usted se va a encontrar una hoja que dice introducción. ¿Sí la mira? Casi al finalizar. A ver, revíselo por favor. Hay una hoja en blanco, está la conclusión. ¿Sí? ¿Ya llegaron ahí? La conclusión, una hoja en blanco y luego dice introducción. Y hay una serie de ejercicios. Casi al finalizar. Cuando lo tengan todos me indican, por favor. Ajá. ¿Sí? Ok. Después de allí, ustedes tienen una serie de trabajos frente a usted. ¿Ya los vieron? Ok. Esos trabajos, si ustedes se van a al plan de clase, ¿qué dicen los criterios generales de evaluación? Tareas para enviar. ¿Cuánto vale? 20%. Y luego dice participación en grupos, participación en individual, y luego dice proyecto final, 40%. Ok, mire, se lo voy a explicar. Ahorita que estemos desarrollando la clase, todos vamos a participar de una o de otra forma, de manera individual o de manera grupal, cuando ya un ejercicio, alguna dinámica que hagamos ahorita. Pero las tareas para enviar van a ser este legajo de tareas de la introducción hacia el finalizar. Usted las va a llenar, se le van a dar a partir de hoy 2 semanas para que usted tenga 15 días para llenar estas tareas. Y luego, aquí donde dice criterios generales de evaluación, hay un correo electrónico, ¿sí lo ve? Vamos a corroborar que esté bien. danielsandovalc@hotmail.com. ¿Cómo van a ser las tareas? Lógico que ahorita que estemos avanzando en la clase, yo voy a explicar los ejercicios. ¿Sí? Los voy a explicar. Y la manera de trabajar con un servidor es que a mí no me gusta que la gente trabaje sola o solos. Usted puede escoger cuando menos 2 personas más para hacer su trabajo. Entonces, ejemplo, ellos 3.
van a hacer un solo envío. La hermana Sutana, Mangana y Perengano, ¿sí? Hacen su presentación, llenan sus tareas y van a enviar un solo trabajo por los tres. Se van a reunir, se van a poner de acuerdo. Si viven lejos se pueden reunir en Zoom o tienen 15 días para tomarse un café y llenar las actividades, pasarlas en limpio y enviarlas al correo electrónico. ¿Sí? Ok, miren. Entonces, no sé si tengo una mesita aquí cerquita donde pueda poner. Mira, puedo utilizar este sin problema. ¿Está bien? Sí, sin problema. Vamos para Y luego tenemos en los criterios generales de evaluación algo que dice proyecto final, proyecto de mejora. ¿Ya lo vio? Ok. ¿Cómo lo vamos a realizar? Ahorita igual y yo lo voy a explicar. La clase no ha avanzado en sus conceptos, de tal manera que lo que estoy diciendo ahorita es de manera general. Ya en su momento vamos a la conceptualización. ¿Qué es un proyecto de mejora? Un proyecto de mejora en administración es un proyecto que se aplica con el propósito de hacer cambios o mejoras en una institución. Por ejemplo, lamentablemente nuestra manera de vender proyectos a la iglesia local a veces es a través del llanto o de las lágrimas. Y es el error más grave que cometemos a veces como pastores o como líderes de una iglesia o de un departamento, de un ministerio. Queremos convencer a la gente llorando que necesitamos algo. Ay, hermanos, nos estamos muriendo de calor, hermanos, y como ustedes saben, mira, ¿qué les parece, hermanos? Y de $10 por persona, de a $50, de 500, hermanos, es que miren, y pobrecitos todos nosotros, estamos sufriendo de un calor terrible y nos la pasamos llorando para convencer a la gente que la iglesia necesita algo. Pero ¿qué le pareciera a usted si cambiáramos la necesidad o el llanto por un proyecto? Y le presentamos a la gente un proyecto que cumpla con ciertos estándares y con ciertas especificaciones de por qué es necesario implementarlo, de por qué justificamos tal o cual cosa, cuál es el estimado del costo del proyecto, cuáles son los alcances, qué recursos tenemos, qué recursos necesitamos, qué beneficios va a traer este proyecto si se llegara a ejecutar, en cuánto tiempo se va a ejecutar, quién lo va a ejecutar, cómo lo van a ejecutar. Eso es un proyecto de mejora, donde en lugar de ponerme a llorar, me pongo a trabajar, le hago una presentación sencilla a la iglesia, siguiendo unos pasos de un formato del proyecto de mejora, que ahí lo tienen ustedes en el legajo de esos ejercicios, de donde dice introducción en adelante. Creo que es el de los últimos formatos. Hay un formato que se llama proyecto de mejora. ¿Ya lo vio? Dice, formato del proyecto de mejora. Ahora, aquí en los criterios de evaluación dijimos tareas para enviar 20%. Ya sabe cuáles tareas y van a ser en equipo y ahorita las voy a explicar. Luego la participación en grupos, la participación individual en clase y el proyecto final, que es el proyecto de mejora. El proyecto de mejora tiene un formato. Ahí está el formato. Pero pongo el ejemplo. Supongamos que alguno de ustedes tiene un proyecto para la iglesia donde se congrega, o de pronto su pastor, quien le dio la confianza o la firma, no sé cómo fue el protocolo, para que usted entrara a la escuela, a estudiar, al seminario, de pronto alguien le confió que usted viniera a prepararse. La gran pregunta es, ¿y qué doy yo de aquí hacia allá, hacia la iglesia que me confió venir yo aquí a estudiar? Bueno, a ver, piensen en un proyecto que sea lógicamente económico, factible, viable, que pudiéramos implementar en la iglesia donde nosotros estamos. Por ejemplo,
Se me viene a la mente pintura en el salón de niños, el diseño de unos sobres nuevos para los diezmos, el proyecto de etiquetar aguas con el logotipo de la iglesia. Ayúdenme, proyectos, ¿qué proyectos pudiéramos aplicar en una iglesia? Sonido, ¿qué más? Ayúdenme, cámaras, multimedia, las pantallas, ¿qué otros proyectos se les vienen a la mente? Las sillas de la iglesia, alguna remodelación de la fachada o de la pintura del templo, ¿qué más? El logotipo, es una iglesia que quizás no tiene logotipo, vamos a ponerle identidad corporativa a la iglesia, de identidad de iglesia. ¿Qué otra cosa se nos viene a la mente? El letrero de afuera, el espectacular, no hay un espectacular, ¿qué más? Publicidad, banners, la revista que le damos a las personas nuevas, lo que se les venga a la mente. Ustedes piensen en algo que su iglesia no tiene que pudieran aplicar en un proyecto o que se pudieran poner de acuerdo. Si lo quieren hacer para efectos reales, ejecutarlo, adelante. O si lo quieren hacer de manera ficticia para efectos de la entrega de la materia, ¿me explico? Entonces ustedes van a pensar en un proyecto y en ese proyecto lo van a aterrizar en un formato. ¿Qué área voy a mejorar? Ya ustedes piensan en qué área van a mejorar. Estamos en este documento, ¿sí? ¿Qué más dice? En las últimas, donde estamos en las actividades. Una más. Una más. Ahí está, debe estar ahí. Ahí está. ¿Qué área voy a mejorar? A ver, lluvia de ideas, ya me dijeron ustedes. El salón de los niños, de los cuneros. Fecha de inicio del proyecto, 1 de julio de 2025. Fecha estimada de culminación del proyecto, 15 de agosto. ¿Qué objetivos del proyecto a desarrollar? A ver, si estamos hablando del salón del cuneros, de los niños, lo vamos a remodelar o lo vamos a pintar o le vamos a poner a dibujos infantiles. ¿Qué objetivos tuviéramos en este proyecto? A ver, para efectos de la práctica, vamos a practicar. ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Qué objetivos? A ver, ¿otro objetivo a alcanzar? ¿Objetivos del proyecto a desarrollar? Pero hagámoslo como en objetivos. Exactamente. Quiero tener pintura, quiero remodelar, quiero poner tal o cual cosa, pero el objetivo ¿cuál es? Quiero tener mayor impacto en las familias de la iglesia. ¿Qué otro objetivo? Cautivar a los niños cuando entren al salón de clase. Hagámoslo como objetivo, con la palabra comodidad. Sí, lograr un mejor ambiente para la atención de los niños. Ok, objetivos. Ya sabemos qué área vamos a mejorar, el cunero de los niños. Ya sabemos cuándo vamos a comenzar. Ya sabemos cuándo lo queremos terminar. Ya sabemos los objetivos del proyecto que queremos desarrollar. ¿Me van siguiendo? Ahora, estimaciones del presupuesto, planificación y cotización. ¿Qué necesito para realizar el proyecto? Y luego voy a hacer una lista. ¿Qué necesito? ¿Cómo? Pintura, hacer el plan, el grupo de ayuda, materiales para pintar. ¿Qué más necesito para que este proyecto se realice? Dinero. Ahora, número 2, recursos, ¿qué dice? Ok, ¿con qué recursos dispongo? Tengo personas,
Si tuviéramos recursos, tengo el dinero, tenemos fondos en la tesorería de la iglesia. ¿Qué otros recursos tenemos? Tenemos la herramienta necesaria. Y luego número 3, ¿qué acciones debo realizar para obtener más recursos? Actividades. ¿Qué más acciones puedo tener? Donaciones. Ya usted va a comenzar a notar. Vean cómo va agarrando forma un proyecto cuando yo lo presento a la iglesia. Y en lugar de decir, hermanos, es que miren el cunero, por favor, hago un proyecto, se lo imprimo a toda la iglesia y les digo, hermanos, me siguen por favor, quiero presentarles un proyecto. Este proyecto es la remodelación para un cunero para los niños de nuestra iglesia. Ahora, cantidad, descripción del producto o servicio, precio unitario, precio total, subtotal. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una cotización. Usted conoce un formato sencillo como estos, de tal manera que usted dice, hermano, yo hice la cotización, necesitamos 4 galones de pintura, necesitamos una brocha, necesitamos un bote, un rodillo. Esto nos cuesta tanto, hermanos, en total necesitamos $190. Ejemplo. Pero les presentamos a la gente números reales. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué más dice el formato? ¿Responsables? ¿Quiénes serían los responsables directos e indirectos? El líder del proyecto, los que organizan, los pastores y los que ayudan, la gente directa e indirecta. Y luego, ¿qué beneficios dejará el proyecto ejecutarse? Si el proyecto se lograra, ¿qué beneficios va a traer? Exactamente, la actitud de los padres, crecimiento en el área infantil, el interés de los niños. ¿Qué más? ¿Qué beneficios tenemos si lo logramos? Una mejor comodidad en la estadía de los niños a la hora del servicio. ¿Qué más? Van a ser más receptivos al mensaje por las condiciones en cómo se encuentra diseñado el lugar. Más confianza. Imagínense que ustedes hagan un proyecto de remodelación de los cuneros y luego las líderes del ministerio infantil dicen, pero yo le voy a meter cámaras y audio para que no haya duda de los papás de cómo es el trato con los niños. Voy a poner ujieres que reciban a los niños vestidos de payasitos. Voy a diseñar sobres infantiles bien lindos para que ellos aprendan a diezmar desde pequeños y ofrendar. Voy a diseñar un formato para cuando salgan del cunero decirle al papá qué comió, qué clase se le dio, cómo se portó, se le cambió el pañal, se chifló, se quedó dormido. Hermanos, es que uno tiene que aprender que la administración bien aplicada eleva las iglesias al nivel más alto como usted no tiene una idea. ¿Sí? Entonces, un proyecto de mejora es parte. Fíjense cómo los voy a tratar de llevar. Estamos dándoles un ejemplo de cómo va a ser el proyecto final. Pero ahorita, cuando yo los lleve en la clase y les explique qué es la administración y cuáles son sus facetas, ustedes van a entender, van a decir, ya sé por dónde va el maestro. Entonces, vean el proyecto. Ahora, damos vuelta a la hoja y tenemos que, ¿de qué? Y después del proyecto. Ahora, usted le va a tomar una fotografía de manera simulada, si fuera simulación, a ese cuarto donde dan clases a los niños, y en esa foto van a salir los perros, los gatos, las ratas, todo el triquero que tienen ahí tirado, las bocinas amontonadas, como si fuera una bodega donde dan clases con los niños, un montón de basura y mugrero y medio, y luego van a tomar la foto del después, cómo quedó. Y al finalizar, firma de visto bueno el pastor general y el encargado del proyecto, fulano o fulana de tal. Este sería un proyecto de mejora. ¿Cómo? Un proyecto de mejora. ¿Qué es un proyecto de mejora? Es un proyecto que suple una necesidad. ¿Cuál? La que ustedes vayan a elegir. Si la iglesia no cuenta con multimedia,
quizás sería bueno que usted presentara un proyecto de mejora para que inicie la multimedia en su iglesia. Si no hubiera un cuarto, un salón de discipulado para nuevos convertidos, y usted dice, bueno, ¿por qué me estoy preparando yo en el seminario? ¿Qué estoy ganando con esto? ¿Qué voy a lograr en la iglesia? ¿A qué voy? ¿A aprender más nada más? No. A ver, si de pronto se le viene una idea a la mente a usted y dice, yo quiero ayudar a mis pastores, y si en mi iglesia no hay un ministerio de discipulado, yo voy a abrir una clase de discipulado con el permiso de mi iglesia y mis pastores. Meta un proyecto de mejora donde diseñen un salón exclusivamente para discipulado de nuevos convertidos. ¿Cómo lo van a diseñar ese salón? ¿Qué necesitaría un salón de discipulado? Proyector, mesas, sillas, un pizarrón, versículos alrededor del salón, material, Biblias para regalar a los nuevos. Piensen en algo más. Una impresora, ¿qué más? Un pizarrón. Eso es a lo que iba yo. Porque si yo tengo gente nueva en un discipulado, yo voy a abrir un ambiente de cordialidad y de cortesía. Voy a tener las agüitas, el café, el snacks, y luego la misión, la visión. Bienvenidos a nuestra clase de discipulado. Siéntase en casa. Disfrute el café, pueden pasar con confianza a traer su café en lo que vamos a estar abordando las clases. ¿Todos tenemos un área de discipulado diseñada así en nuestras iglesias? ¿No? ¿Y quién lo va a iniciar entonces? Claro. Van a aprender la materia de administración, cómo hacer proyectos y cómo presentarlos, cómo justificar un proyecto. No nada más llegamos, ay hermano pastor, es que yo quisiera dar clases y que... No, vamos a justificar un proyecto. ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Sí? Entonces usted va a elegir el nombre del proyecto que quiere. Hermano Antonio. Exactamente. Ese es muy buen proyecto. Puede ser un proyecto de asesoría y de servicio para la iglesia local. Ejemplo, un proyecto que se llame, no sé, tal nombre. Problemas de la vida cotidiana. Todos los sábados a las 10 de la mañana les esperamos. Vamos a tener cursos de esto y de aquello. Me reúno con el hermano que sabe de electricidad, con el que sabe de mecánica, con el que sabe de tal cosa. Hermanos, de 10 a 12 vamos a tener un seminario para poder ayudarles. Va a haber una mesa de coffee break. Vamos a tener algunas prácticas y usted va a traer un problema. Vamos a hacerlo práctico. Tráigase su auto al que no le funciona el clima. Traiga por favor la bocina que no funciona y vamos, ¿sí? Excelente. Ese puede ser un proyecto. Los objetivos, cuándo lo voy a iniciar, qué recursos tengo, quién lo va a hacer, qué beneficios hay, etcétera. ¿Qué se les viene en la idea? ¿Qué pudieran hacer, por ejemplo? A ver, piensen un poquito dónde quisieran ustedes aplicar ese proyecto. ¿Qué se les viene a la mente? Piensen un poco en su iglesia, en su entorno, en sus pastores, en su comunidad, en el lugar donde se congregan, qué tipo de necesidades existen. O no sé si a ustedes les suceda que de pronto nos pasa algo como esto. Si yo fuera el pastor, yo haría un programa que se llamara así. Yo haría un proyecto.
¿Sí, sí o no? No? ¿O nada más me ha pasado a mí? Uy, qué santos, ¿verdad? ¿Sí les ha sucedido que de pronto me encantaría darle esta idea a mi pastor para la iglesia? Esto estaría genial si se hiciera en el templo. A mí me ha pasado. Bueno, el pretexto perfecto para dar una idea genial a la iglesia donde pertenecemos es a través de un proyecto de mejora. Pastor, estoy estudiando la materia de administración en el seminario. Y dentro de todas las cosas que aprendimos en la materia, aprendimos a hacer proyectos de mejora que cumplen con tal especificación y estándar de calidad administrativo. Pastor, quisiera presentar un proyecto de mejora y que se ejecutara en nuestra iglesia local. Revíselo, léalo con tranquilidad, estúdielo en su oficina y el próximo domingo usted me dice qué le parece mi proyecto. Que el pastor se lleve el proyecto y que no solamente encuentre con que remodelación de cuneros o construcción de un aula para discipulado o iniciar el proyecto de multimedia, iniciar el proyecto de bienvenida en la iglesia donde todos los que demos la bienvenida tengamos nuestros uniformes, tengamos un proyecto de cómo darle el recibimiento y cómo despedir a la gente, dar su regalito a la gente, tener una lista, un uniforme, etcétera, sino que todo lo que proyectemos lo tengamos en un formato. Y si ese formato o ese proyecto lo aprueba la iglesia, pues ejecutarse. Y en caso de que no lo quiera presentar o no se apruebe, simplemente sirvió para efectos de una nota de una materia, de una calificación. Pero busquemos el mejor pretexto. Escuche bien, busquemos el mejor pretexto para que esta materia se convierta en práctica cuando salgamos de este lugar. Si yo diera la materia de homilética, ¿qué les encargaría? Un sermón. Si yo les diera la materia de hermenéutica, ¿qué les encargaría? Un exégesis, un estudio bíblico. Pues estamos en la materia de administración, no solamente venimos a tomar conocimientos, sino venimos también a tratar de llevar a la práctica la ejecución de un proyecto. ¿Sí estamos bien? ¿Seguros? Ok, una lluvia de ideas. ¿Qué proyecto cree usted que puede implementar en su entorno? Muy amable, gracias. Ahí está, aquí está. A ver, una lluvia de ideas. ¿Qué proyecto? Hermana. Clase de evangelismo. Explíqueme un poquito cómo sería su proyecto que cumpla con todo este estándar. Ajá. ¿Y cómo llenaría el formato? A ver, mírelo. Ayúdenme, todos vean su formato y piensen en un proyecto para yo a darles un poquito de cauce, a ver si es aplicable o no es aplicable, factible o no factible. Ajá. Tendrían, quiero imaginar, hermana, que tendrían como un aula de clase donde se les den técnicas y herramientas de evangelismo, donde practiquen, participen, hagan simulación, actividades, que ahí estén aprendiendo respecto a puro evangelismo y luego a la práctica. En ese salón diseñarían su logotipo, diseñarían sus folletos. Ya. Ahora sí ya la entendí. Si es así, aplica excelente. Ajá. ¿Y tienen específicamente su departamento en forma como tal de evangelismo? Ah,
Ok, ok. Entonces la propuesta sería hacer un departamento de evangelismo oficial. Y ese departamento de evangelismo va a contar con un área específica donde desarrollen sus técnicas, estrategias, materiales y alcance para llegar al impacto que quieren llegar. Está excelente. ¿Alguien más? ¿Hay otra idea? Hermano. Eh, Esa sería una escuela de ministerio local. Una escuela de ministerio local. ¿Qué pudieran hacer en una escuela de ministerio local? Replicar lo que estábamos haciendo aquí, pero en manera local, preparando a la misma iglesia, a la misma gente de la iglesia. Entonces, ¿cómo se llamaría el proyecto? Por ejemplo, Escuela de Ministerios para la Iglesia Local, que tenga sus alcances, sus objetivos, etcétera, qué recursos necesitamos, todo lo necesario para hacer que funcione un aula de clase en la iglesia local. ¿Cuál es el objetivo? Preparar a los miembros para el trabajo de la misma obra de Dios. ¿Está bien? ¿Qué otro proyecto se les viene a la mente? Excelente. Entonces el proyecto pudiera tener un nombre, ¿verdad? Escuela de Ministerio Infantil para la iglesia local, ¿verdad? Escuela de Ministerio Infantil. ¿Quiénes van a ingresar a esa escuela? Todos los que quieran trabajar con niños de la iglesia. De tal manera que cada año, cuando hagan las elecciones, se elijan a personas que estén certificadas por la escuela del Ministerio Infantil. Porque el otro año puede quedar la hermana en un área de niños, pero a lo mejor la hermana ni siquiera tiene conocimiento de niños. Pero si el pastor dice, a ver, pónganse de pie todos los de la escuela infantil, se ponen de pie 20 personas. Ok, iglesia, vamos a elegir a alguien de esas 30 personas. Ellos han cursado todo el seminario del proyecto que la hermana inició de la escuela de ministerio infantil. Se capacitaron, tienen su aula de clase, tienen todas las herramientas necesarias. ¿A quién va a elegir la iglesia? A una persona que salió de un proyecto. Y el proyecto se llama ¿Sí estamos bien? ¿Qué otro proyecto se nos viene a la mente? Si fuera de remodelación o de mejora en la iglesia. Excelente. Súper proyecto. Si la iglesia no cuenta con uno, ¿a qué le tengo que poner atención, hermano? A ver, ayúdeme. Al edificio, el espacio, plomería. ¿Qué más? Para construir un bautisterio. ¿Cuánto cuesta? Un presupuesto, una cotización. ¿Qué beneficios tendría el proyecto? ¿Y nos cobrarían para hacer los bautizos en la iglesia? ¿O si rentamos una alberca en una quinta? Ahí sí vamos a pagar. ¿Y en la iglesia? Es una sola inversión. ¿Todos tienen en su iglesia uno? ¿Quién no tiene? Ahí está. Ahí está. Ese mismo aplíquelo. Ese aplíquelo tal cual y lo ejecuta para efectos de la clase. La pregunta, adelante. Excelente. Pueden utilizar ese mismo proyecto que están haciendo y para efectos de la práctica de la materia lo llenan acorde a lo que ustedes creen conveniente de lo que se está haciendo en la iglesia. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, hermanos, de qué es un proyecto de mejora? De veras, de veras.
A ver, una vez más, hermano. Es correcto. Por eso en el apartado hay una segunda parte donde dice, ¿qué necesito? Todo esto. ¿Con qué recursos dispongo? Solo tengo esto. ¿Cómo le voy a hacer para sacar más recursos? Esto. Entonces en ese formato yo tengo que darme la habilidad para poder pensar que ese proyecto vale tanto, pero yo no solamente tengo tanto, necesito tanto dinero, tengo que hacer alguna actividad, voy a levantar fondos, promesas, vamos a hacer un bazar, un garage, una venta de ropa, vamos a pedirle recursos no sé, algún empresario, alguna fundación. O sea, yo tengo que hacer toda una serie de estudios para que cuando yo presente el proyecto, el pastor o el ejecutivo de la iglesia o la iglesia diga, bueno, hermano, está muy bonito, muy romántico su proyecto, pero ¿quién lo va a pagar? Nosotros no tenemos dinero, ¿verdad? Y a veces en la iglesia no se dan los proyectos porque la iglesia dice, está muy bonito lo que quieres hacer, pero nosotros no tenemos dinero. Y casi la palabra mágica, por así decirlo, de una iglesia es, nosotros no tenemos dinero. Entonces un proyecto va a servir para estudiar bien todo tipo de probables respuestas que pueda dar una iglesia para nosotros decirle, para cada una de las dudas que usted tiene, mi proyecto está supliendo sus dudas. Es que ¿para qué queremos eso? Aquí están los beneficios. Es que ¿quién lo va a ejecutar? Aquí están las personas. Es que no tenemos, aquí está lo que tenemos. Es que ¿cuánto vale? Aquí está la cotización. Es que ¿cómo va a quedar? Aquí está el antes y después del proyecto. ¿Cuándo iniciamos? Aquí está la fecha. ¿Cuándo terminamos? Aquí está la fecha. ¿Quiénes son los involucrados? Aquí están las personas. ¿Se fijan? Como una idea que se nos viene a la mente que se llama proyecto, todo lo podemos poner en un formato que se llama proyecto de mejora. Se aterriza, es correcto. Pregunta, ¿qué vamos a entregar en 15 días más? ¿Cuáles tareas? Exactamente, el último legajo de hojas que están ahí. Tareas que ahorita yo voy a explicar y que vamos a hacer juntos. Y ya después usted las va a hacer en limpio. Aquí las hacemos juntos, practicamos, aprendemos y usted las ejecuta en limpio ahí en su casa. ¿Las van a hacer solos o en equipo? En equipo. Si usted dice, Pastor Sandoval, vale más solo que mal acompañado, como usted quiera. Si las quiere entregar solo o sola, entréguelo así. Pero si usted dice, quiero hacerlo en equipo, tiene la posibilidad de reunirse usted y 2 personas más. Así es que van a entregar las tareas y van a entregar un proyecto. ¿Cuál proyecto? El de mejora, el que usted elija. ¿Sí? Y esos van a ser los alcances de nuestra materia. Preguntas hasta aquí antes de adentrarme a la materia y comenzar a disfrutar de esta materia que la verdad les va a encantar. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta aquí? ¿Estamos bien? Ok, vamos a avanzar. Ayúdenme a leer, por favor. A ver, una vez más, como si trajeran ganas de leer, por favor. A la cuenta de 3, todos juntos. 1, 2, 3. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué interesante es ver que en la grey del Señor, mis estimados hermanos, siempre vamos a necesitar de personas que estén preparadas. Y la preparación es parte esencial de nuestros ministerios.
Porque la grey del Señor necesita personas con capacidad. No, pastor, es que nosotros nos vamos por la unción. Gloria a Dios. No, es que nosotros le ponemos más atención al ayuno y a la oración, a la palabra, y con eso nos vamos. Gloria a Dios, porque la vida espiritual es esencial e importante. Pero la unción no está peleada con el conocimiento. En ningún momento. No podemos vivir en la ignorancia de lo que está sucediendo en el diario vivir de la iglesia. Por eso necesitamos capacitarnos y organizarnos para que nuestro trabajo en el ministerio tenga mayor alcance. Les ha tocado que de pronto nos enfrentamos a ministros, a pastores o a iglesias que dicen: conmigo no se metan, a mí no me organicen nada, yo aquí el Espíritu Santo y yo. Bueno, está bien. Hay iglesias que solamente dicen: aquí no entra nada ni nadie. Y luego de pronto volteamos a ver a tal iglesia y comienza a crecer de manera impresionante su economía, su edificio, su estructura, su gente, diferentes aulas educativas, estacionamientos y demás. Y de repente, wow, ¿qué sucedió? Y vamos con esos pastores, nos entrevistamos y aparte de la tremenda unción que hay en ese lugar, porque es evidente, nos damos cuenta que son personas capaces y preparadas, administradores, administradoras de la multiforme gracia del Señor. ¿Y cuál es el resultado? Crecimiento. Porque nosotros debemos de entender que la administración es bíblica. Me dijo un alumno hace algunos ayeres en una de mis materias, y específicamente pastoral en el Instituto de Superación Ministerial: a mí no me secularicen, a mí no me metan en eso de secularizarme, que la administración y que el liderazgo y que la economía y que no. No, esta materia no la voy a tomar. Para mí parece algo gerencial. A mí no me metan en esto. Yo y el Espíritu Santo. Dije: bueno, deme la oportunidad, escuche, quédese aquí en la clase, no se vaya. No participe, solamente escuche. Oiga, la vuelta de las 4 o 5 clases de los 15 días que duraba el seminario, el pastor comenzó a llorar. O sea, ahora me doy cuenta que hay muchas áreas de nuestro ministerio, de nuestra iglesia, que no se han desarrollado porque yo no he entendido que Dios es un Dios de orden. Y la administración ordena muchas áreas que se encuentran completamente en devastación en la iglesia local. Así es que la palabra del Señor dice: cada uno el don que ha recibido, ministrelo a otros. Porque en el ministerio tiene que haber metas. En el liderazgo tiene que haber metas. La iglesia tiene que tener metas. Y si somos un ministerio o una iglesia sin metas, entonces no tenemos propósito y no tenemos rumbo. ¿Qué vamos a administrar si no tenemos metas? ¿Hacia dónde queremos llevar a la iglesia local si no tenemos sueños? Y yo soy del pensamiento que el que no tiene sueños ni aspiraciones, entonces ¿para qué vive? Yo cuando doy alguna conferencia para matrimonios o que me invitan, tengo un libro para matrimonios y un libro para jóvenes, y yo le digo a los matrimonios cuando voy hago una dinámica: a ver, ¿cuáles son sus metas, sus sueños, sus aspiraciones? Y me he encontrado con un montón de parejas que dicen: ay, no, ya 50 años de casados con este viejo, ¿qué metas voy a tener? 40 años soportando a esta señora, ¿cree usted, pastor, que tengo yo metas? Ya lo que quiero es morirme. Oiga, un matrimonio sin metas y sin aspiraciones, ¿para qué vives? Píntate un bosque y piérdete. Dibújate un océano y ahógate. Que Dios te guarde y que se le olvide dónde. O sea,
Una persona sin aspiraciones y sin meta, ¿para qué quiere vivir? Si no tienes enfoque, ¿para qué quieres vivir? Si no tienes sueños, ¿para qué quieres vivir? ¿Para molestar a los demás? ¿Para fastidiar a los demás? ¿Para ser una piedra de tropiezo? ¿Para ser un amargado de por vida? ¿Para estar como cuchillito de palo y metiéndole el pie a los que sí quieren crecer en la iglesia? ¿Para criticar al pastor? ¿Para criticar a la iglesia? Esa es la palabra correcta. Conformistas. Entonces, la administración nos ayuda a nosotros a ponernos enfoque, a encauzar hacia dónde vamos, a crecer, a tener metas claras y bien trazadas de a dónde queremos llegar. Porque no podemos andar errantes por la vida, mis estimados. Dios necesita buscar, Dios necesita encontrar hombres y mujeres capaces y capacitados. Oiga, Pastor Sandoval, y lo que no sé, pues por eso están aquí. Por eso estamos aquí. Porque queremos aprender. Y parte de lo que queremos aprender específicamente este día es a ser administradores ¿de qué? Allá arriba, de la multiforme gracia de Dios. Oiga, es que Dios trabaja de diferentes maneras, con quien quiere y como quiere. Así trabaja Dios. Dios trabaja de diferentes formas, de diferentes maneras. Y a todos nos ha dado capacidades diferentes. Pero parte de las capacidades que Dios nos ha dado tienen que ver con la administración y con el liderazgo. ¿Es bueno entonces la administración y el liderazgo o no es buena? Claro que sí. Porque cuando nosotros hablamos de la administración, para las personas que están en la plataforma, cuando nosotros hablamos de la administración siempre va a jugar un papel muy importante de un engranaje. Y la administración siempre va a tener movimiento. Ustedes están pensando en un proyecto de mejora, ya lo tienen en la mente. Ok, acabo de aprender algo esta mañana, que debo de hacer un proyecto de mejora, que el proyecto de mejora debe de tener tales requisitos en su formato. Hasta ahí estamos ahorita inmersos en ese contexto. La gran pregunta es, ¿a qué obedece un plan de mejora, un proyecto de mejora? A una administración. Pero la administración tiene un área muy importante, que es un proceso. Es decir, aquí está mi proyecto. Este es el proyecto. Pero ese proyecto tiene que cumplir con un estándar administrativo o con un proceso. Y para que pueda cumplirse este formato, yo tengo que meterlo en un formato que tiene que ver con la planeación, con la organización, con la dirección y con el control. Esto es administración. Administración es cuando yo aprendo que todo lo que hago en la vida, que todo lo que hago en la iglesia, que todo tipo de proyectos o programas los establezco bajo un modelo administrativo. Por ejemplo, si yo quiero ver las 4 áreas o facetas de la administración en la iglesia local, ahorita me voy a dar cuenta, cuando les esté dando cada una de los procesos, cómo es que la iglesia necesita planeación, cómo es que la iglesia necesita organización, cómo es que la iglesia necesita dirección y necesita control. Ahora, si yo hablo del proyecto de mejora, ¿por qué el proyecto de mejora necesita planeación, organización, dirección y control?
Porque la administración es un proceso, es arte. ¿Ya les han dado la materia de homilética? ¿A todos? ¿Todos, todos? Ok. Cuando hablamos de un sermón es arte, es ciencia, arte. Y cumple con un formato. ¿Es el mismo siempre? Sí, porque es un proceso. A ver, quiero explicarles tan clara la materia que les quede ganas de volver un día a estudiar administración. Miren, si yo hablara de un sermón, ejemplo, voy a hablar de los ángeles, ¿sí? Imagínense que este sermón es un sermón doctrinal y voy a hablar de los ángeles y voy a ponerle como tema a mi mensaje las características de los ángeles de Dios, ¿sí? Palabra clave, características. Tema, asunto, los ángeles. Tema general, las características de los ángeles de Dios. Título, ¿qué es el título? Lo que impacta, lo que llama la atención. Seres extraterrestres nos visitan. Oh, imagínate. Ya hoy quiero compartir un mensaje que he titulado Seres extraterrestres nos visitan. No son humanos. Y llamo la atención desde el aspecto del título, ¿no? Entonces, ¿cómo es que formamos un sermón? Formamos un sermón porque ya tenemos una estructura que nos enseñaron, ¿sí o no? Asunto, cita bíblica, título, tema, proposición central del texto, preintroducción, introducción, postintroducción, palabra clave, interrogante sermonaria, puntos principales, divisiones, subdivisiones, conclusión, recapitulación, aplicación, demostración, persuasión, invitación. Tengo un formato y un proceso. Texto que agarre, sea cual sea, lo meto en un formato homilético. ¿Cierto? Ok, escuche. En la administración es lo mismo. Pero ahora lo voy a meter en un proceso que se llama proceso administrativo. A ver, otra vez. Todo lo que haga que quiera que suene administración, lo voy a meter en un proceso que se llama proceso administrativo. Y el proceso administrativo tiene cuando menos 4 engranajes. Que si uno falla no es administración. Si todo da vuelta de manera correcta, a eso se le llama administración. Oh, qué administrador es el hermano. Tremendo. Qué iglesia tan administrativa, impresionante. Qué instituto bíblico tan administrador. Qué ministerio tan administrado. Wow, gloria a Dios. Todo lo que hace esa iglesia, todos los proyectos son proyectos de calidad, son administrativos. Porque cumplen con un proceso administrativo. Y el proceso administrativo consta de 4 engranajes. Número 1, número 2, número 3 y número 4. Es todo. A ver. Una vez más. Planeación, organización, dirección y control. ¿Quieren ustedes hacer un proyecto, programa o servicio que sea administrativo? Sí, Pastor Sandoval, métanlo a un proceso administrativo que cumpla con este engranaje: planeación, organización, dirección y control. En el avance de las horas vamos a aprender qué cumple cada uno de los procesos, para que cuando nosotros terminemos este engranaje, le digamos al formato de proyecto de mejora: ah, ya sé por qué es un proceso. Porque tengo que aprender a controlar. ¿Vamos bien?
La pregunta entonces es la misma: ¿es buena la administración o no es buena la administración y liderazgo? Ahora, ¿por qué debemos de estudiar administración y liderazgo? Ayúdenme, por favor. Claro que sí, claro que sí. Miren, nosotros como iglesia cristiana no tenemos ningún problema con los avivamientos. No tenemos problema con las predicaciones ungidas, con las escuelas bíblicas, no tenemos problema con los milagros, con el evangelismo, la plantación de iglesia, la enseñanza. Pero tenemos un problema muy grave en la administración, muy grave. Correcto. Exactamente. Le voy a pasar un tip, pastor, una idea para que la ejecute. En nuestra iglesia tenemos una clase o un discipulado que se llama A la manera de Dios. A la manera de Dios. Una hora la gente va al discipulado que se titula A la manera de Dios. Y a la manera de Dios, ¿qué se hace? Todo. Pero específicamente nosotros lo basamos en una educación de administración y de finanzas. Negocios a la manera de Dios, finanzas a la manera de Dios, recursos a la manera de Dios, ideas a la manera de Dios. Y comenzamos a hablar, ahí se congrega gente que de una u otra manera tiene sus compañías, tiene sus trabajos. Entonces, ¿cómo aprender a trabajar y hacer que el dinero se comporte? ¿Cómo hacer que el dinero cumpla su función sin que desestabilice las emociones ni la mente de la gente? ¿Cómo poner en práctica los recursos que el cielo nos ha entregado y ayudar a otros? Pues eso es excelente, porque una de las grandes preocupaciones que existen es la administración, el liderazgo, las finanzas. Tenemos de todo y a veces la gente dice: ay, el curso de liderazgo, no, ya. Ay, el curso, o sea, hay gente que ya hasta demerita, le resta importancia a lo que se ha convertido en una rutina o en una costumbre. Pero tenemos un desafío bien grande en las cuestiones administrativas. Entonces, por eso es importante, porque Cristo envió al Espíritu Santo para capacitar a los hombres y mujeres que son llamados para cooperar en la edificación y extensión de la iglesia. Qué privilegio nos ha dado Dios, ¿verdad? Cooperar con Jesús, imagínense. Que Dios lo ha levantado a usted y me ha levantado a mí como administradores de su multiforme gracia, y que nos ha dado a todos nosotros la bendición de poder cooperar con Jesús. La palabra del Señor dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. También dice la palabra: así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, a ver si no se muerden la lengua. Se requiere que los administradores, ¿qué? A ver, otra vez, a ver si no se muerden la lengua. Que los administradores, que cada uno sea. A ver, entonces, si queremos que Dios nos confíe, si queremos que Dios nos confíe
¿Qué característica tienen que tener los administradores? Fidelidad. Si en lo poco aprendes a ser fiel. Ay, es que yo tengo un sueño bien grande de poder crecer en la iglesia, de poder, si con lo poquito no eres organizado, imagínate en lo mucho. Es que quisiera tener una iglesia grandísima para tener bienvenida y tener salones y tratar a la gente así, tener un coffee break y una biblioteca y todo. Pues con lo que tienes comienza. Porque si no puedes controlar lo poco que tienes, imagínate si un día pastorearas una iglesia de 5,000 miembros. Yo tenía el sueño de crecer en la iglesia donde pastoreo y el Señor, es que si un día pastoreara una iglesia de 500 miembros, era una iglesia pequeña, tenía 80, 90 personas, estaba dividida, conflictiva. Y un día Dios me habló y me dijo, si un día quieres pastorear esas 500 personas que tú quieres, comienza con estas 80 a hacer lo que yo te dije que hicieras y a implementar el orden administrativo que tienes que implementar. Y comencé con 80 personas a tratar de poner estándares de calidad en muchas áreas de la iglesia. Diseñé la visión de la iglesia, la misión de la iglesia, los valores institucionales de la iglesia, manuales operativos, discipulados, áreas que estuvieran de bendición para la gente, el ministerio de primera impresión, el ministerio de última impresión, es decir, cuando llegan cómo los trato, cuando se van cómo los despido. Comencé a hacer un montón de manuales operativos y llegaron las 500 personas. Pero la primera prueba que Dios me puso es: ¿quieres llegar allá? Primero comienza y demuéstralo, porque lo que no puedes controlar ahorita no lo vas a poder controlar mañana. Es como si alguien tuviera un negocio de taquitos y de gorditas o una venta de comida y ay, si yo tuviera 10 sucursales, sería tan fiel a Dios. Señor, yo te prometo, Padre, que si tú me das 10 negocios de comida, yo voy a ser bien fiel en mi ofrenda y mis diezmos. Pues no eres fiel con el carrito de gorditas, vendes 10 gorditas y no eres fiel con una. Menos vas a ser fiel con 1,000,000 de gorditas cuando las vendas. Hola. Hola. Oh, si yo tuviera mi compañía de construcción, ¿le sería tan fiel a Dios? Pues comienza ahorita que tienes esa pequeña compañía a ser fiel a Dios. Sí. O sea, nosotros queremos que Dios nos abra el cielo cuando con lo poco que Dios nos ha confiado no hemos aprendido a ser fieles. Ahora, regáleme 5 minutos más antes de ir al primer receso. Yo no sé en qué momento se dieron las 10:50 de la mañana. Señor, detenga el reloj, Padre. Vamos con el primer concepto. Recuerden que estamos armando el concepto de administración y después vamos a armar el concepto del proceso administrativo. Lo que usted tiene en ese libro, mire, ponga atención, lo que tiene en el libro usted, yo se lo voy a explicar con este cuadrito, con este círculo. Todo, si usted quiere avanzar hoja por hoja, yo se lo voy a explicar sin problema con este círculo. Desde el concepto hasta el proceso. Capítulo por capítulo. Si el capítulo 1 se llama planeación, se lo voy a explicar y usted me va a seguir ahí. Organización, dirección y control. Para que usted pueda ir jugando con las hojas de su libro o ir viendo lo que yo voy a estar plasmándole aquí al frente. Sin ningún problema, ¿está bien? Ok, vamos al concepto. Estamos en la materia de administración y necesitamos una conceptualización. ¿Qué es la administración? Ayúdenme con la lectura, por favor. No consiste en ser un hombre orquesta. Ajá. El verdadero administrador ahí está. Un día dijo Abraham Lincoln
que el buen administrador es aquel que logra que los demás hagan lo que no quieren hacer, pero que lo hagan con gusto. Un buen líder es aquel que logra que los demás hagan lo que no quieren hacer, pero que lo hagan con gusto. Eso es liderazgo, eso es administrador. Porque podemos traer a la gente, pero mire, órale, con el chicote en la mano, y usted, órale, tiene que hacer esto, y tienen que hacer lo otro, y usted tiene que ofrendar, y usted va a diezmar, y usted va a dar clases, y todos decimos, con todo respeto, en el nombre de Cristo. Y traemos a la gente a punta de latigazo. Le pregunto, ¿somos buenos administradores? ¿Somos buenos líderes? No. Yo le digo a mi esposa, y ustedes la van a conocer, quizás si alguien está por aquí, yo mañana creo que voy a predicar aquí, y no sé dónde más, pero voy a predicar. Mi esposa tiene una frase. Bueno, yo y ella tenemos una frase, porque tenemos 4 niños, y son terribles, hijos de pastor, sobrinos del diablo, terribles, terribles, terribles. 4, tremendos. Y nosotros hemos aprendido como papás, más allá de como pastores, que los gritos no son autoridad. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a dar indicaciones claras, concretas y correctas para que los niños las sigan y las escuchen. Y a veces en la desesperación de nosotros, con 4 hombres, ya los vieron ustedes, terribles, a veces, es que tú, Danielito, Isaac. Y yo por dentro, ¿para qué le poníamos Daniel al primero? Se llama como yo. Y ya cuando mi esposa se pone acá histérica y le grita a Danielito, ya cállate, los vecinos van a pensar que me dices a mí. Ándele, ¿para qué le pone así como usted? Entonces, los gritos no son autoridad. Los gritos en una persona hablan de la debilidad del carácter. Entonces usted necesita marcar una directriz como administrador. Un administrador es aquel que logra que los demás hagan lo que no quieren hacer, pero que lo hagan con gusto. Transmitir confianza, transmitir pasión, transmitir orden. Y la iglesia va a ir siguiendo el rumbo que usted le vaya dictando, con el orden, con la disciplina. ¿Estamos bien? Quiero terminar con una imagen, este primer concepto, y nos vamos a quedar con esa imagen en la cabeza. ¿Qué miran ahí? ¿Cómo? Un hombre orquesta. Se lo voy a explicar. Esa imagen tiene un trasfondo y le voy a decir por qué. Yo soy del ejido San Francisco, municipio de San Buenaventura. Por allá de los años 70, 65 o 70, había un hombre que se llamaba Maximiliano Sandoval. Era mi tío. Maximiliano Sandoval era conocido como el hombre orquesta en aquel lugar. Él, mi tío, se subía a los camiones que en aquellos años se le conocían como los anáhuac, los guajoloteros de aquellos tiempos. Y mi tío Maximiliano traía un montón de cosas como las que ustedes están viendo. Y cuando se subía al camión, así parado en lo que el camión iba avanzando, él iba haciendo todo su show. Ya cuando la gente miraba que se subía, decían, ahí viene el hombre orquesta, el hombre orquesta. La historia es trágica porque el hombre orquesta termina entregando su vida en un accidente en el mismo autobús, y ahí murió el hombre orquesta. ¿Qué quiero decir con esto para cerrar en la imagen y que se queden pensando un poco al respecto? A veces nosotros como administradores de la multiforme gracia de Dios queremos hacer todo a la vez. Queremos hacer multiusos como pastores, como predicadores. Y yo quiero que se queden con esta imagen en este primer concepto. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes no están así? ¿Cuántos de ustedes quieren hacer todo a la vez? A veces como pastores, ¿verdad? Queremos predicar, ungimos a la gente, que se caiga, nos levantamos, lo queremos hacer todo, tocamos, aplaudimos, saltamos, todo, los cachamos, todo lo queremos hacer a la vez. Mujeres orquestas. Porque hay un problema, falta de delegar.
Quédense con este concepto entonces. La administración no consiste en ser un hombre orquesta que gusta hacer todo solo sin el apoyo de personas que puedan facilitar la tarea. El verdadero administrador, ¿qué dijimos? Ahí está. Es aquella persona que es capaz de dirigir a otros sin necesidad de obligarlos a seguirle. ¿Vamos bien? Ok, comenzamos con el concepto entonces de administración. Tomen un break, por favor, son las 10:50.